Bienvenidos a Consultorio Empresarial, el podcast que te brinda información, consejos y datos claves acerca de contabilidad y emprendimiento. Transforma tu mentalidad financiera y despeja tus dudas en Consultorio Empresarial. Consultorio Empresarial. Por 105.4 FM Juan de Castellanos. Bienvenidos nuevamente a este espacio, su consultorio empresarial, ahora en modalidad podcast. En el primer podcast habíamos discutido bastante sobre el futuro de las empresas en época de pospandemia. Se ha debatido de manera interesante sobre qué le esperaba a las organizaciones en época pospandemia. Y el día de hoy vamos a trabajar con algo bastante chévere y es la formulación de estrategias o qué estrategias deben formular estas organizaciones para afrontar lo que viene después de la crisis del COVID-19. Para esto invitamos como siempre a Carlos Iván Mesa Llanos y a Ricardo Santos para que podamos discutir sobre estrategias y quiero que nos tomemos un tinto y quiero invitarlos a que conversemos sobre este tema. Y quiero arrancar con esa pregunta, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar como organización a formular estrategias para poder afrontar esta época de pospandemia? Consultorio Empresarial, por 105.4 FM Juan de Castellanos. Qué bueno estar nuevamente en este espacio. Realmente miren que uno de los puntos más importantes y al cual el empresario pues le estaba prestando atención pero muy levemente y es el tema de la higiene y la seguridad en el trabajo. Ahora eso se volvió fundamental con F mayúscula. Cuando venga la pospandemia, cuando se empiecen a reactivar los mercados, no quiere decir que listo. Se deben mantener esos protocolos, mantener esa resiliencia con nuestros proveedores. ¿Para qué? Porque obviamente ya el cuidado de nuestra materia prima más importante en una empresa, que son las personas, deben tener especial cuidado porque obviamente estamos hablando de una enfermedad mortal. Entonces los protocolos de higiene y seguridad en el trabajo van a ser fundamentales cuando vengan también ahora en ese momento y cuando venga la pospandemia, porque se empezarán a reactivar ¿qué? Las relaciones interpersonales, interempresariales de mayor manera. Es indispensable, aparte de lo que manifiesta profe Carlos Iván, de permanecer con las estrategias de bioseguridad, también es indispensable que todas las organizaciones adopten estrategias de adopción de herramientas digitales, comprar equipos de última tecnología, comprar software de avanzados, realmente funcionaría. También hay que empezar a tratar de verificar cómo monetizar todos estos esfuerzos, ¿cierto? Cómo capacitar, cómo de pronto dotar de habilidades a quienes conforman nuestra organización para que puedan utilizar esos software, para que puedan utilizar esos equipos y de una u otra manera monetizar todos estos esfuerzos económicos. Hay que empezar por también identificar las nuevas oportunidades que el mundo digital me puede llegar a ofrecer, ¿verdad? Hay que empezar a pensar mis productos y hay que empezar a pensar mis servicios y la colocación de los mismos desde la óptica de la operativización remota. La competencia realmente estará en esa misma línea y aquel que de pronto o aquella organización que de pronto se rezague un poquito en no solo la adquisición del equipo, sino también en la capacitación, en la validación de los mercados digitales, de pronto aquella empresa que se quede atrás, repito, puede que tenga tendencia a desaparecer. Quiero compartir y de pronto me va a tomar unos minutos, con perdón de ustedes y de la audiencia, en este ejemplo. Quiero compartir un ejemplo de cómo ha evolucionado lo físico a lo digital y cómo las empresas pueden aplicar hoy esas tecnologías. Hace 40 años existían unos tubitos cónicos de material plástico más o menos de unos 5 centímetros de largo. En un extremo era redondo y transparente, en el otro extremo era rectangular. En el extremo rectangular se colocaba un negativo de una foto tomada de cualquier situación cotidiana. Para poder observar el negativo había que colocar el extremo rectangular donde estaba el negativo directo a la luz natural o artificial para poder observar. Pero ¿qué era lo interesante? La curiosidad de ver qué había en el interior de ese tubo. Y dos, la intensidad de la luz que hacía que la experiencia fuera significativa para el cerebro, casi vivencial. Todos sabemos que uno de los sentidos más desarrollados es la vista y tiene una conexión directa al cerebro. Cada vez que teníamos la oportunidad de volverlos a observar, lo hacíamos y generaban la misma sensación, más que una foto plana
en un álbum. Bueno, después lo mejoraron y crearon un aparato con una roseta de negativos secuenciales de temas diversos, como animales, naturaleza, ciudades, etcétera, etcétera. Hoy tenemos dispositivos 1000 veces más potentes y estimulantes para el ser humano, en donde podemos hacer negocios que nuestros clientes se deleiten con los productos que producimos. Consultorio Empresarial por 105.4 FM Juan de Castellanos. El sector hotelero puede empezar a recrear de las ciudades o de los pueblos boyacenses, recrear ciertas situaciones que hoy en Internet se pueden ver digitalmente. Por ejemplo, un museo se puede recrear digitalmente, un sitio turístico digitalmente, de tal suerte que cuando pase el COVID, pues vendrán muchos más visitantes y muchos más clientes turísticos a ver nuestras ciudades, a comprar artesanías, etcétera, etcétera. Como vemos a través de este ejemplo, cómo pasamos en 40 años de algo físico a algo digital. Habla, profe Ricardo, sobre el turismo y es algo que me ha sorprendido bastante el cómo ellos, podemos decir, se han reinventado. Ya existen tours virtuales por atractivos turísticos donde hace, no voy a ser exagerado, 4 o 5 años era impensable conocer el Machu Picchu de manera virtual. Ahora ya existen tours virtuales donde usted se matricula, donde usted hace un pago y usted prácticamente conoce todo el atractivo turístico de manera virtual. Entonces eso de una u otra manera ha favorecido a muchas empresas, pero la conclusión sigue siendo la misma. La conclusión es que evidentemente la manera de pensar de nuestros clientes, de nuestros usuarios a futuro o en época de pospandemia va a ser otra. Hay que entender algo como empresarios, para todos los empresarios que nos están escuchando, se acaba de generar un clic, una disrupción en el paradigma del cómo yo comercializaba mi producto o del cómo yo prestaba mi servicio, ¿cierto? Y lo importante es que yo debo entender que esa disrupción en ese paradigma se dio en la cabecita de nuestros usuarios. Ya ellos entendieron que no necesariamente tienen que salir de su casa e ir a una tienda virtual para poder acceder a un servicio o comprar un producto. Ya ellos entendieron que todo lo encuentran en línea a través de o a la facilidad o al alcance de un clic. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte y nos toca empezar a jugar con ese mundo de la digitalización. Nos toca empezar a generar estrategias como por ejemplo automatizar procesos, automatizar el mismo control de la calidad, empezar a pensar en canales de venta y cómo es que yo voy a posicionar mi canal de venta online, digitalización de documentos, algo que se venía trabajando de manera intensiva en la parte contable, la facturación electrónica, ¿verdad? La implementación de sistemas de acercamiento a nuestros nuevos nichos digitales de consumidores y empezar a pensar en algo que hace 2 años era imposible pensarlo y es el trabajo remoto y la conectividad de manera remota. Entonces, los empresarios de hoy debemos tener presente que hay que empezar a trabajar desde ya en la época de la pandemia, porque muchos estamos de pronto concentrados en cómo sobrellevar la crisis y estamos dejando de lado el cómo afrontar la nueva realidad o la nueva situación que se consolide una vez se solucione lo de COVID. Y es importante, profesor Víctor, exactamente lo que usted está diciendo. No solamente tenemos que pensar en la parte comercial, porque realmente en la crisis financiera de hace 10 años, los gobiernos a nivel mundial crearon más de 15.000 documentos con nuevas regulaciones para afrontar o para darle un fortalecimiento al sistema financiero global. Es decir, que ahorita tenemos que llegar y mirar hacia el futuro y mirar qué decretos o qué normas van a salir para los derechos laborales, el acceso a los datos, las reservas de liquidez y efectivo de las grandes empresas, porque no pueden concentrarlas, y sobre todo con ello vamos a mirar una aceleración en lo que se va a denominar el gobierno electrónico, porque también la asistencia sanitaria y el papel del Estado también como parte del proveedor universal. La recomendación es una a todos nuestros empresarios, a todos nuestros fieles oyentes del consultorio empresarial. Hay que empezar a pensar en las estrategias digitales que me permitan acercarme a mi usuario, me permitan volverme mucho más eficiente en mis procesos y me permitan empezar a pensar mi empresa de manera digital. Bien, esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en su consultorio empresarial. Carlos Iván, muchísimas gracias, como siempre. Ricardo, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión para que sigamos conversando desde su consultorio empresarial en nueva modalidad, en modalidad podcast. Buen día para todos. Consultorio Empresarial por 105.4 FM, la frecuencia universitaria de la familia de la Juan. Consultorio Empresarial.